Estamos en una nueva conferencia del ciclo La emancipación de la España colonial. Esta es la primera conferencia realmente de lo que es la independencia propiamente dicha. Fue un proceso largo, fueron varias independencias, no una. Y bueno, como siempre les agradezco la asistencia, muchísimas gracias a la Fundación Cajasol y muchísimas gracias también a nuestros dos invitados de hoy, a don Antonio García Básolo, que va a ser quien va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Y al profesor José de la Puente Brunque, el apellido Brunque, sí, que se desplaza, bueno, pues ya se pueden imaginar, pues desde Lima, Madrid, Córdoba, Córdoba, Madrid, Lima. Es decir, tenemos también que agradecerle ese desplazamiento. Yo nada más le repito las gracias y le cedo la palabra a don Antonio García Básolo. Antonio. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay muchas razones por las que somos afortunados de tener al doctor José de la Puente para tratar de la independencia del Perú. Pero la moderación y la prudencia que conviene a una presentación me hacen considerar solamente dos. La primera es su calidad académica e investigadora y la segunda su vinculación singular, extraordinaria, a la independencia del Perú, que es su país. El doctor de la Puente se formó como jurista en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudió Historia en la Universidad de Sevilla, en la que se doctoró con un trabajo sobre la encomienda y los encomenderos en Perú, que dirigió el profesor Luis Navarro García, catedrático de Historia de América. Un profesor, después colega suyo, el doctor Teodoro Ampe Martínez, buen conocedor de la historia del Perú, hizo una reseña de este libro con una alabanza a su autor en la que decía: siguiendo una tradición familiar de reconocido lustre académico, el nuevo autor demuestra hallarse en aptitud de brindar una contribución intelectual de primera categoría para establecer la evolución social del virreinato peruano. Que la fortuna lo acompañe en esta empresa para bien de nuestra conciencia histórica. Bueno, ahora vemos cómo esta esperanza, realmente desde hace mucho tiempo, no se ha cumplido con creces. El doctor José de la Puente es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que ha sido decano de la Facultad de Humanidades. Ha sido director del Instituto Ribagüero, que es un prestigioso centro dedicado a la investigación y difusión de las humanidades y la cultura peruana. Y ha sido profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos y de México y de otras partes, y ha desarrollado una amplia labor de investigación, preferentemente sobre temas sociales del Perú en la época virreinal y en el siglo XIX. Por todo eso, ustedes pueden deducir que es un privilegio tenerlo aquí por su calidad docente e investigadora. Pero, sobre todo, yo voy a insistir en esa segunda faceta que les dije al principio. Me parece que es un lujo insólito poder contar para tratar de la independencia del Perú con un miembro tan ilustre y tan ilustrado de la sociedad de Lima, que enlaza con la independencia del Perú hasta por vía genética. Por la parte biológica, algunos de sus ascendientes llegaron al Perú acompañando al general San Martín para promover la independencia del Perú. Y por la parte académica, su padre, el doctor José Agustín de la Puente Candamo, fue un reconocido especialista en el estudio de la independencia del Perú. Pertenece a una tradición de historiadores y juristas que ha proporcionado muchos y muy buenos servicios a su país, desde las instituciones académicas y no solo desde ellas. Actualmente ocupa cargos de relevancia en varias instituciones y en particular es presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Una de sus últimas obras, que se titula El Perú desde la intimidad, epistolario de Manuel Candamo, la ha dedicado a uno de sus bisabuelos, que fue presidente de la República del Perú en 2 ocasiones. Podría entrar en más detalles, pero creo que con esto es suficiente para valorar hasta qué punto somos afortunados por contar como conferenciante con el doctor José de la Puente Brunque, al que ya cedo la palabra y con mucho gusto y con agradecimiento porque haya aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Y nada más.
con esta? Ah, perfecto. Pero hay que poner la pantalla completa mejor, ¿no? No, pero esta pantalla completa. Ah, perfecto. Ya, ok, perfecto, muy bien. Con esta a la derecha, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer al Foro Amador Jover y a la Fundación Cajasol por esta invitación. Creo que la presentación de Antonio ha sido absolutamente exagerada. El privilegio es mío, ¿no? El honor es mío por estar aquí. La verdad es que me es muy grato venir a esta ciudad, como comentaba antes, que tiene tantas características afines con lo que es la ciudad de Lima, ¿no? que es mi ciudad. Y el tema que me han encomendado definitivamente es un tema muy complejo, sobre todo si lo estudiamos seriamente, si lo estudiamos, digamos, teniendo en cuenta, digamos, cómo es que los historiadores en diversas épocas han ido estudiando este tema y, digamos, si nos alejamos de visiones simplistas o visiones demasiado sencillas, ¿no? Por eso he titulado la presentación El Perú y su independencia, reflexiones en torno a un proceso histórico complejo. Complejo por varias razones. En primer lugar, en comparación con los procesos de independencia de otros estados iberoamericanos. ¿Por qué? Porque en América del Sur el Virreinato del Perú, y en particular Lima, era el centro del poder español. Con lo cual, evidentemente, y por eso tarda mucho el proceso de independencia allí, ¿no? Y complejo también porque, a diferencia de visiones, digamos, muy simplistas, lo que se independiza no es una sociedad que hubiera sido, digamos, dominada, digamos, 300 años antes y que luego se hubiera liberado de esa dominación, esa misma sociedad. ¿Por qué? Porque la realidad de lo que es el Perú o de lo que son los países iberoamericanos en 1821, en 1824, es muy distinta a la realidad que encontraron los primeros conquistadores españoles en el siglo XVI. Es decir, creo que la primera idea para entender adecuadamente la independencia es definir qué se independiza, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de una sociedad, de un territorio, de un paisaje, de una gastronomía, de unas lenguas, etcétera, que se transforman radicalmente en 300 años, ¿no? Esa sería la primera idea, ¿no? Y por otro lado, creo que también es importante decir que la función del historiador no es simplemente, como muchas veces se cree, ¿no? Que el historiador es un señor que tiene una gran memoria y que cuenta lo que pasó y que sabe un montón de datos, de fechas, ¿no? Contar la historia tal como fue es imposible. Es imposible porque las fuentes son limitadas, porque las perspectivas son diferentes, etc. Y lo que el historiador intenta hacer es interpretar el pasado a partir de preguntas que el historiador plantea, ¿no? Yo me planteo una serie de preguntas e intento responderlas. Y por tanto eso quiere decir que en historia no hay temas cerrados, no hay temas definidos, ¿no? Y tampoco el tema de la independencia del Perú, naturalmente, que es un tema especialmente polémico. ¿Por qué? Porque el historiador de cada momento va a hacer preguntas vinculadas con su propio presente, ¿no? Y por eso, si nosotros vemos la historiografía de la independencia del Perú o de la independencia americana desde 1821 hasta nuestros días, veremos cómo en las diversas generaciones, en los diversos momentos históricos, las preguntas que los historiadores se han planteado han sido diferentes y por tanto las conclusiones han sido también variadas, ¿no? Esto no quiere decir que el historiador, porque hay una frase muy repetida que tiene su parte de verdad, evidentemente, ¿no? Que dice, hay tantas historias como historiadores, ¿no? En el sentido de que yo como historiador tengo unas inquietudes por mi propia biografía, por mi propia formación, por mis propios intereses, que otro colega mío no tendrá o tendrá de manera distinta. Y por tanto abordamos los temas de modo distinto y por tanto podemos llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Y en particular el tema de la independencia del Perú es un tema especialmente polémico. No solamente polémico entre los historiadores, sino también polémico en general, porque estamos hablando del origen del Estado-nación en el que vivimos, los peruanos, ¿no?
Es un tema muy serio, evidentemente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿No? Eso es algo muy importante. Tener conciencia histórica es fundamental y en ese sentido este tema es crucial, ¿no? El otro día, bueno, ahora en la comida conversábamos con nuestros amigos cómo hay un historiador que en realidad no sé quién fue el que lo dijo, pero es una frase que se repite mucho y que creo que viene como anillo al dedo para iniciar esta conferencia, que es que la conquista fue hecha por indígenas y la independencia fue hecha por españoles. Claro, dicho así, se pueden escandalizar ustedes, ¿no? ¿Cómo es esto de que la conquista fue hecha por indígenas? Bueno, lo que pasa es que la colaboración de determinados grupos étnicos indígenas, tanto en México como en los Andes de la América del Sur, en el Perú, fue crucial para, digamos, que los españoles lograran perfeccionar esa conquista, lograran hacer esa conquista. Y por otro lado, la independencia fue básicamente liderada o planteada o defendida por criollos, por descendientes de españoles, en definitiva por españoles americanos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos saca del lugar común, nos saca de la frase hecha o del simplismo de decir, bueno, un poco lo que hablábamos también, que viene de las visiones nacionalistas del siglo XIX, ¿no? De entender la independencia como la liberación de una opresión terrible y el alcanzar la libertad y una vida absolutamente feliz, lo cual al estudiar la historia peruana no es exactamente así porque podemos ver cómo el desarrollo de la historia republicana del Perú también tiene una serie de problemas y la independencia no es que significara pues, digamos, el inicio de una vida paradisíaca, ¿no? Pero lo más importante es entender, y esto creo que es fundamental, que se produce, que se crea una nueva sociedad entre los siglos XVI y XVIII y que un elemento crucial de esa nueva sociedad es el elemento vinculado con todo lo traído por los españoles, ¿no? Empezando porque hablamos castellano, etcétera, ¿no? Hay un antiguo historiador que contaba, hacía un símil muy revelador, ¿no? Y decía, comparaba, ¿no? Él decía, imaginemos el territorio que vio Francisco Pizarro en noviembre de 1532, cuando llegaba cabalgando, ¿no? Subiendo a los Andes para llegar a la ciudad de Cajamarca a encontrarse con el Inca Atahualpa, ¿no? Ese es un escenario con un paisaje, con unas características determinadas, con una población determinada, etcétera, ¿no? Y luego decía él, imaginemos el Perú de enero de 1825. Ustedes saben que los españoles son derrotados en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y el virrey La Serna toma un barco en un puerto del sur del Perú en enero de 1825, la fragata francesa de nombre Ernestine, y en esa fragata se va a España. Entonces, ese Perú que el virrey La Serna ve por última vez desde esa fragata a medida que se aleja de las costas peruanas, es absolutamente diferente de la realidad que encontró Pizarro en 1532, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? Los aspectos lingüísticos, religiosos, gastronómicos, paisajísticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso, cuando veamos ahora, a continuación, bueno, aquí no se puso la primera imagen, es un cuadro muy famoso, pintado en 1904, que representa la proclamación de la independencia del Perú por José de San Martín, el 28 de julio de 1821. Es el cuadro más conocido, digamos, en el contexto de estos cuadros históricos propios de los del siglo XIX y de inicios del siglo XX, ¿no? El 28 de julio de 1821 es la fecha, digamos, icónica, la fecha simbólica, la proclamación. Pero eso no quiere decir que la independencia se lograra el 28 de julio de 1821, porque como ustedes saben, el virrey La Serna se va de Lima, se hace fuerte en el sur del Perú, establece el virreinato en el Cusco y aguantó 3 años en el Cusco, con un gran apoyo también de la población peruana, ¿no? Y luego más bien tiene que venir Bolívar, ¿no? Y con Bolívar ya se logra la derrota de las fuerzas españolas, pero derrota que fue posible porque los propios españoles estaban divididos, como también veremos, ¿no? En ese sentido, para entender la complejidad de la independencia, hay que entender el contexto internacional, hay que entender también
cómo el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, es un siglo en el cual las doctrinas nacionalistas tienen gran fuerza, es un siglo en el cual aparecen nuevos estados-nación, incluso en Europa, mucho después, pensemos en el caso de la unificación italiana o la unificación alemana en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, esas ideas nacionalistas justamente generan en el propio siglo XIX peruano una visión muy negativa y una visión absolutamente, tremenda con respecto a los 300 años de opresión, entre comillas, española, ¿no? Como lo dicen, por ejemplo, algunas estrofas del himno nacional del Perú, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se plantea en las visiones nacionalistas clásicas, se plantea pues una visión maniquea de la independencia, ¿no? La independencia supone el inicio de un momento paradisíaco, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? Ahora, quizás deberíamos primero pensar en aquellos elementos decisivos que llevan a la independencia. Bueno, algunos de fondo y otros son elementos más bien detonantes, como más circunstanciales, ¿no? Y yo creo que aquí la historiografía en las últimas décadas ha puesto mucho más el acento, tanto en España como en Europa, como en América, en la crucial importancia de los sucesos españoles de 1808. Es decir, la culpa de la independencia la tienen los españoles en el sentido de que, la caída de la monarquía, la abdicación de Fernando VII, el desconcierto que genera en América es absolutamente impresionante, porque no hay rey. ¿Qué hacemos? No hay rey. No hay una invasión francesa, etcétera, ¿no? Eso genera la formación de juntas de gobierno, no en Lima, porque soy el virrey Abascal, pero en otras ciudades de América, ¿no? Pero juntas de gobierno que eran fieles al rey, ¿no? Pero que buscaban un autogobierno porque, de acuerdo con las doctrinas políticas tradicionales, pues al no haber rey, el poder revierte a los súbditos, ¿no? Eso por un lado. Los sucesos de 1808 fueron tremendos y luego también, más adelante ya veremos la actitud de Fernando VII con la reacción absolutista, etcétera, ¿no? Bien, ese es un tema de fondo, creo yo, importante. Luego hay otro tema fundamental que creo que es innegable también, que es el desarrollo que a lo largo del tiempo se fue dando en América, no en el Perú en particular, sino en América en general, de lo que los historiadores suelen llamar como el sentimiento criollo. Es decir, la aparición en los descendientes de españoles nacidos en América, ¿no? De un sentimiento de pertenencia, de un sentimiento de adhesión, de un sentimiento de cariño a lo propio, que lleva pues a muchos americanos, por ejemplo, a reclamar que los oficios públicos que el rey otorga en América sean otorgados a nacidos en América y no a nacidos en España. Se da un gran interés también por el estudio del propio territorio. Se discuten las teorías de muchos españoles que decían que en América, por el clima, por las características de la geografía, la gente era más dada, había un determinismo climático, geográfico, que señalaba que la gente pues era más dada a la molicie, a la vagancia, a no hacer nada. Y por ejemplo, cuando se produce la canonización de Santa Rosa de Lima a fines del siglo XVII, eso fue una fiesta para los criollos espectacular. ¿Por qué? Porque se reconoció la santidad de una limeña y por tanto la posibilidad de que una persona nacida en Lima pudiera pues llegar a tener las virtudes cristianas en grado heroico, ¿no? Entonces, a lo largo de los 3 siglos virreinales se empieza a surgir de manera natural un sentimiento de pertenencia distinto a lo español, ¿no? Un tercer elemento que podemos mencionar vinculado con este es el de que esto ya más circunstancial, más cercano a la época de la independencia, lo que podríamos llamar la insatisfacción o las quejas contra el mal gobierno, como se decía en esa época, ¿no? Que no cuestionaban la autoridad del rey, pero cuestionaban las injusticias que se producían. Y esas quejas contra el mal gobierno tienen un momento de inflexión fundamental que es justamente la gran rebelión en el sur andino hacia 1780, liderada por un señor étnico andino, mestizo en particular y descendiente de los incas, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. Esa rebelión, que termina con la ejecución y el descuartizamiento de Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco, pues generó, o fue fruto de esta
de estas quejas frente sobre todo a las reformas borbónicas que buscaban una presión fiscal mayor y suponen de alguna manera un antes y un después. No es que Túpac Amaru planteara la independencia ni mucho menos, pero su rebelión fue una rebelión contra el mal gobierno, ¿no? Y ya veremos más adelante cómo la rebelión de Túpac Amaru y sobre todo la dureza de la represión hizo que muchos sectores ilustrados limeños pues criticaran duramente a los representantes del rey, ¿no? Otro elemento importante también es el de la influencia del pensamiento ilustrado y liberal, ¿no? El pensamiento de la Revolución Francesa, que todos conocemos, pero la defensa del liberalismo no significaba defender la independencia. Ahora hablaremos de un famoso liberal peruano, José Baquijano y Carrillo, que él planteaba reformas, no necesariamente la independencia. El ser liberal no significaba ser separatista, ¿no? El separatismo, más bien, fue creciendo progresivamente a partir de más o menos el año de 1810, en la década de 1810 a 1820, y en buena parte por los efectos de la reacción absolutista de 1814 por parte de Fernando VII, que todos ustedes conocen, ¿no? Es decir, como Fernando VII, al regresar al poder, al ser restaurado, pues ignora o desconoce la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, que a muchos liberales americanos, pues, le parecía realmente un logro importante, ¿no? Entonces, estos serían algunos de los elementos, porque normalmente, tradicionalmente, se ha hablado del pensamiento ilustrado, se ha hablado de las quejas contra el mal gobierno, pero, por ejemplo, el tema de la invasión francesa a España no había sido tan valorado como hace algunas décadas, ¿no? Que ya, sobre todo a partir de los trabajos de un historiador hispano-francés, François Javier Guerra, que él insiste mucho en la importancia de la invasión francesa para generar este problema en América, ¿no? Y bueno, la otra idea, como dije antes, es que para estudiar la independencia y es parte de la complejidad de ese tema, debemos tener bien claro qué es esa realidad llamada Perú en 1824. Además hay una cosa muy interesante. La misma palabra Perú es fruto de la conquista. Raúl Porras Barrenechea, gran historiador peruano que fue embajador en España además, tiene un texto muy bonito titulado El nombre del Perú. Y en efecto, Perú es un nombre que aparece a raíz de la conquista, ¿no? Entonces, y por otro lado, otro historiador peruano muy importante, José Antonio del Busto, hacía una explicación un poco sencilla, pero creo que es útil e ilustrativa. Él decía que había que entender tres aspectos en el desarrollo de la formación del Perú. Él hablaba primero de el Perú como patria. El Perú como patria es la tierra de los padres, ¿no? El Perú milenario. Ustedes saben que el Perú, el territorio peruano, es uno de los, no sé si son 5 o 6 cunas de civilización en el planeta, ¿no? O sea, digamos, lugares donde de la nada empezaron civilizaciones. Estamos hablando de China, estamos hablando de la India, estamos hablando de Mesopotamia, de la Nueva España, evidentemente, de México, del Perú, en fin, y algún otro lugar más, ¿no? Entonces, y hoy día los trabajos arqueológicos, que son impresionantes. Yo estudié, bueno, hace varias décadas ya la historia en el colegio, pero desde que yo estudié hace décadas la historia del Perú antiguo en el colegio, y lo que han estudiado mis hijos hoy, en estos años recientes, hay un abismo. Porque se ha alargado la historia antigua del Perú. Es decir, hay descubrimientos, sobre todo en el norte del Perú, impresionantes. Y, por cierto, hago un pequeño comercial para que visiten los sitios arqueológicos en el norte del Perú, que son espectaculares y que reflejan efectivamente la antigüedad de esa patria milenaria. Entonces, ese es el Perú como patria, la tierra de los padres, ¿no? El Perú milenario. Luego, decía el doctor del Busto, primero está el Perú como patria, luego viene el Perú como nación. El Perú como nación, decía del Busto, aparece o empieza a formarse en 1532, con la llegada de Pizarro a Cajamarca y su encuentro con el Inca Atahualpa, ¿no? Ese es el inicio de la realidad actual del Perú. Y por último, el Perú como Estado, que aparece en 1821 con la independencia. Pero entonces, Pizarro no conquista el Perú, porque repito, ni la palabra Perú existía. Pizarro conquista el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los incas,
¿no? Y lo que se independiza de España no es el imperio del Tahuantinsuyo, sino una realidad nueva. Y por no hablar del Perú de los siglos XIX y XX, porque el Perú encierra realidades muy variadas, y si el Perú empieza a aparecer como proyecto de nación en 1532 con la llegada de los españoles, con la llegada de los africanos, de los esclavos africanos, luego en los siglos XIX y XX llegarán chinos, japoneses, europeos de diversas partes, y por tanto el Perú encierra realidades muy variadas, lo que hace que sea un país muy complejo, ¿no? Vargas Llosa decía que el Perú era el país de las 1000 caras, ¿no? Y también decía que el Perú no tenía una sola identidad porque las tenía todas, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Hemos tenido un presidente japonés, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes van, por ejemplo, a la costa peruana, la población afrodescendiente es numerosísima, ¿no? Y tenemos, por eso decía Vargas Llosa, el Perú es el país de las 1000 caras, ¿no? Entonces, el Perú encierra realidades muy variadas, no es lo mismo ser un peruano de la costa norte que un peruano de Lima o que un peruano de la Sierra Sur, etcétera, ¿no? Y en definitiva, el proceso de la independencia en el fondo fue fruto de esta nueva realidad que se fue gestando durante 300 años. O como decía mi padre, al que ha citado justamente Antonio, él decía que la independencia era fruto de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de una realidad que se fue generando, ¿no? Hay la siguiente diapositiva, tiene que ver con las principales interpretaciones que se han dado sobre la independencia, ¿no? La primera, que es la visión inicial, la visión dominante, sobre todo en buena parte del siglo XIX, es la visión tradicional nacionalista, ¿no? La independencia fue la liberación de una opresión extranjera. Repito, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Nos liberamos de las cadenas, ¿no? Pero claro, el problema es que esa opresión extranjera era una opresión sobre una sociedad que no era la originalmente conquistada. Si hacemos la comparación con la India y los ingleses, ¿no? Los ingleses están una serie de, ¿no? Un tiempo, en fin, desarrollan un dominio colonial sobre la India, pero cuando se van de la India, lo que queda es básicamente lo que ellos encontraron. O sea, no es que se generara una sociedad nueva, ¿no? En fin, entonces aquí estamos hablando de algo distinto. Por tanto, esta idea nacionalista antigua, pues definitivamente yo creo que no se puede compartir. Es una visión nacionalista y además romántica en el sentido de que el pensamiento romántico del siglo XIX justamente hablaba, ¿no?, de la existencia de un espíritu nacional, y entonces se buscaba definir, digamos, las características de una determinada nación, ¿no? Bien. La segunda, bueno, otra interpretación es la que se ha llamado normalmente la independencia concedida, que lo que dice es que los peruanos no quisieron la independencia y tuvieron que llegar fuerzas de fuera del Perú, bueno, de fuera del entonces virreinato del Perú, es decir, las fuerzas rioplatenses y chilenas dirigidas por San Martín primero y las fuerzas de la Gran Colombia dirigidas por Bolívar después. Si estos extranjeros, entre comillas, no hubieran llegado, no se hubiera producido la independencia porque los peruanos no quisieron la independencia. Y esta teoría, pues es una teoría que efectivamente a quienes defienden el nacionalismo tradicional, pues les pone muy nerviosos, evidentemente, porque ¿cómo puede ser que los peruanos no quisieran la independencia? Justamente lo que hay que decir es que todos los peruanos querían la independencia, lo cual tampoco es verdad, ¿no? Porque hubo muchos peruanos que no quisieron la independencia y hubo muchos peruanos también que en un principio no la quisieron y luego cambiaron de opinión, porque el fenómeno de la independencia es como si ahora se nos presentara a nosotros un cambio de régimen político grave, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están las ideas políticas, por otro lado está, bueno, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis intereses? Etcétera, ¿no? Esa es una segunda versión, entonces. Que esa versión incluso ya empezó a darse en el propio siglo XIX, cuando hubo autores que dijeron, bueno, el Perú no tiene, y es verdad, el Perú no tiene un líder independentista peruano, ¿no? Porque ¿quiénes son nuestros libertadores? San Martín y Bolívar. ¿Y dónde están los peruanos? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, frente a eso se dice, bueno, los peruanos no querían la independencia, ¿no? Bien. Y la tercera, bueno, estoy acá simplificando mucho, evidentemente hay más interpretaciones, pero la tercera es la interpretación de la independencia como una guerra civil,
O sea, la independencia como una guerra entre peruanos. Ustedes saben que en la batalla de Ayacucho de diciembre de 1824 había más peruanos en el ejército del virrey que en el ejército de patriota, ¿no? Entonces, fue una guerra entre peruanos. Fue una guerra entre peruanos y fue fruto de una incertidumbre, de una serie de dudas de mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las dos primeras versiones son bastante reduccionistas y yo me decanto evidentemente, y la mayoría de historiadores hoy en día tienen muy claro eso, yo creo, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos claro que el ser partidario de la independencia en 1821 o el ser detractor de la independencia en 1821 no hacía a la persona buena peruana o mala peruana, ¿no? Sino que se trató de un proceso muy complejo. Y el contexto era un contexto de gran incertidumbre, ¿no? Y acá quiero yo mencionar el caso de uno de los más importantes peruanos de esa época, que es Hipólito Unanue, José Hipólito Unanue y Pavón, nacido en 1755 y muerto en 1833. Él, yo diría que es el más importante estudioso del Perú de fines del virreinato y de inicios de la República. Unanue fue asesor de virreyes, fue asesor del virrey Abascal, fue asesor del virrey La Serna, pero a la vez fue ministro de San Martín y ministro de Bolívar. O sea, estuvo con los últimos virreyes y estuvo con San Martín y Bolívar. Nosotros diríamos hoy, fue un tránsfuga, ¿no? No sé si aquí se dice tránsfuga a los políticos que se pasan de una bancada a otra, ¿no? Bien, bueno, pero el caso de Unanue es que él mismo, en sus propios textos se plantea, pues dudó mucho sobre la conveniencia de la independencia, si era prudente, etcétera, ¿no? Y la independencia supuso para mucha de esta gente un conflicto interior. Unanue fue protomédico del virreinato, Unanue fue un gran promotor y fundador del anfiteatro anatómico, promovió la llegada de la vacuna contra la viruela, tiene un gran estudio muy importante sobre el clima de Lima, un libro muy importante titulado El clima de Lima, tiene estudios sobre los monumentos del antiguo Perú, que publicó en el periódico Mercurio Peruano, que es uno de los periódicos, bueno, que es el más importante periódico de fines del siglo XVIII, que ya por el título mismo refleja el interés de estos criollos por el Perú, ¿no? Mercurio Peruano, ¿no? Entonces, Unanue fue, repito, el más importante intelectual de la Lima de la época de la independencia y fue colaborador de los virreyes y luego colaborador de los libertadores. ¿Fue un cínico tránsfuga? No, fue una persona que, digamos, de alguna manera, en la incertidumbre de esa época fue cambiando de opiniones, ¿no? Subrayo el concepto de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre frente al futuro, incertidumbre frente a la situación económica de cada persona y de cada familia, miedo al desorden, miedo a la anarquía, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque las visiones nacionalistas pues suelen señalar, bueno, el que no estuvo con la independencia era un mal peruano. No, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el entender la independencia como un fenómeno hispanoamericano. Fíjense qué interesante, en pocos años se produce la independencia desde California hasta el Río de la Plata. O sea, desde el Virreinato de México hasta el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? No había evidentemente internet, ni correo electrónico, ni WhatsApp, es decir, las comunicaciones entre los territorios eran bastante lentas, pero es muy interesante ver este fenómeno como un fenómeno hispanoamericano en su conjunto que tiene mucho que ver, repito, con las consecuencias de la invasión francesa en España. Y en ese sentido creo que para entender también la independencia es muy importante considerar que estamos hablando de una etapa en la que, bueno, en toda etapa histórica conviven el cambio y la continuidad, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero en la etapa de la independencia hispanoamericana, esto de la convivencia entre el cambio y la continuidad es algo muy, muy notorio, ¿no? Porque se da cambio y continuidad en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y hay dos grupos muy importantes en los que esta idea del cambio y la continuidad está muy presente. Por un lado, los militares que fueron de diversas generaciones, que tuvieron modelos de guerra distintos, incluso entre los propios españoles, y los letrados, los intelectuales. Y luego, no olvidemos que con la independencia se instaura en América un modelo de sociedad radicalmente distinto al virreinal. Por ejemplo, se pasa de una sociedad corporativa a una sociedad individualista. Es decir, los derechos estaban más vinculados a lo corporativo en el antiguo régimen, en el régimen virreinal, ¿no?
Mientras que a partir de la independencia lo que regirá será el individualismo. Se pasa de una sociedad jerárquica a una sociedad igualitaria. Esto de que todos somos iguales en derechos, que nos puede parecer como algo muy natural, esto es algo bastante reciente. Lo natural antes era la desigualdad, ¿no? La visión corporativa de la sociedad que señalaba que la sociedad era como un cuerpo cuya cabeza era el rey, ¿no? Y luego los distintos grupos eran los diversos órganos. Era una sociedad de privilegios. ¿Qué significa privilegio? Ley privada, ley particular, frente a la ley general, que es lo que nos rige a nosotros, ¿no? Nosotros ahora cuando pagamos impuestos, no pagamos impuestos porque tenemos un título nobiliario o no tenemos, o porque somos doctores o no lo somos. No, pagamos impuestos en función de la realidad de las cosas, de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio. Antes no, antes era en función de quién era la persona, ¿no? Eso se llama leyes privadas, ¿no? Y luego se pasa del gobierno absolutista al gobierno representativo y liberal. Entonces estamos hablando de un cambio muy fuerte, pero en el cual se dan también muchas continuidades, ¿no? Sobre todo si nos referimos al tiempo de la independencia como un tiempo, como un marco cronológico que abarca algunas décadas anteriores y también posteriores a la proclamación misma de la emancipación, ¿no? Es una época, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en la que no fueron pocos los juristas que tuvieron un papel importante en la vida pública y una gran influencia en las transformaciones que conceptos jurídicos fundamentales fueron experimentando, ¿no? Es sin duda una de las épocas de la historia en las que de modo más evidente puede advertirse cómo el cambio y la continuidad van de la mano. Por ejemplo, nuevos planteamientos jurídicos se fueron afianzando a partir del desarrollo del pensamiento ilustrado en Europa, al igual que de los sucesos que siguieron a la ocupación francesa de España en 1808. Por otro lado, sin embargo, la legislación española en buena medida se mantuvo vigente en el Perú por décadas tras la independencia. Por ejemplo, el primer Código Civil peruano se promulgó en 1852. ¿Qué pasó entre 1821 y 1852? ¿Cómo se casaba la gente? ¿Cómo hacía testamento? ¿Cómo hacían contratos? A partir de la legislación española. Y el primer Código Penal es de 1863. ¿Cómo se metía la gente a la cárcel? ¿Cómo se castigaba a los delincuentes? Con la legislación española. Además, siguió muy vigente el denominado derecho natural y de gentes, conformado por un conjunto diverso de doctrinas que presidía la enseñanza universitaria y era el fundamento de la producción intelectual y del propio orden social. En ese sentido, la sociedad de esta época no presentó innovaciones radicales, sino que permaneció ligada en buena medida a formas de existencia antiguas y a una serie de pautas de vida política muy tradicionales. En ese sentido, hubo una discordancia entre las novedades doctrinales y su puesta en práctica, ¿no? Sin embargo, no podemos negar que en lo específicamente político sí se produjeron cambios dramáticos, como la propia independencia y el paso de la monarquía al sistema republicano de gobierno. ¿Qué encontró San Martín cuando llegó al Perú en septiembre de 1820? San Martín llegó con la idea de derrotar pues, al gran poder español en América del Sur, que era el poder del virrey, ¿no? En un trabajo sobre un patriota peruano, el mariscal José de la Riva Agüero, la historiadora Elizabeth Hernández dice lo siguiente: San Martín encontró en el Perú un virreinato de larga tradición monárquica, de grandes descontentos contra el sistema y de facciones políticas fluctuantes en su pugna por la supervivencia. Un espacio donde un conjunto significativo de peruanos iba en la misma línea separatista que San Martín representaba. En efecto, San Martín fue ayudado por muchos peruanos que desde el Perú le iban enviando información, etc. O sea, había un sector separatista peruano, pero no es que fuera el dominante, ¿no? Este grupo de patriotas no era homogéneo en sus planteamientos, ni en sus ideales, ni en su organización, pero sin duda venía realizando una labor clave de información para San Martín y de desestabilización del gobierno vigente. Tal vez la naturaleza clandestina de esa actividad es la razón por la que aún la historiografía no ha prestado demasiada atención a este grupo humano que apostó por la independencia desde mucho antes de la llegada de San Martín. Es decir, antes de la llegada de San Martín ya había separatistas en el Perú, pero evidentemente no eran muchos. Porque además en el Perú había tenido mucho éxito la labor gubernativa y defensiva del virrey José Fernando de Abascal y Sousa, que gobernó el virreinato de 1806 a
de 1806 a 1816, ¿no? Abascal llegó, imaginemos, ¿no? Llegó en 1806, sin imaginar que 2 años después llegarían las noticias de la invasión napoleónica a España, sin imaginar que luego iba a haber la promulgación de la Constitución de Cádiz, sin imaginar que luego Fernando VII, al regresar al trono, iba a desconocer la Constitución de Cádiz, y sin imaginar que se le iba a levantar buena parte del territorio virreinal, sobre todo en la zona del Río de la Plata, ¿no? La amenaza desde el Río de la Plata. Entonces, el virrey Abascal fue muy exitoso en la represión de los focos separatistas, sobre todo a partir de 1810, ¿no? La situación era compleja porque, digamos, el ser liberal no significaba ser separatista, ¿no? Y entre los separatistas había también diferencias. Por ejemplo, había separatistas republicanos que desde un principio plantearon que el modo de gobierno del nuevo Estado debía ser el republicano, pero había separatistas monárquicos, como el propio San Martín. José de San Martín quería establecer una monarquía en el Perú, ¿no? Y había luego realistas, o sea, defensores del rey, que eran absolutistas, pero había también defensores del rey liberales. O sea, los propios españoles se dividieron entre los gaditanos, los que defendían la Constitución de Cádiz, y los absolutistas, ¿no? Lo que finalmente gana es el separatismo republicano, pero el propio José de San Martín pues, generó una institución, un ámbito de discusión, la llamada Sociedad Patriótica en 1822, para discutir sobre cuál sería la mejor forma de gobierno. La idea de la monarquía no era una idea descabellada, al contrario, era lo natural, porque lo que había en esa época eran básicamente monarquías, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de José de la Ribagüero y Sánchez Boquete es un caso interesantísimo. Fue el primer presidente del Perú, él fue un monárquico liberal que apostó luego por la forma de gobierno republicana para el Perú, y fue un integrante de la nobleza limeña que apoyó a San Martín desde el principio. Luego, al final, bueno, no es el caso hablar ahora de Ribagüero, tuvo un final complicado y luego tomó opciones mucho más conservadoras más adelante, ¿no? Pero bueno, una de las complejidades del estudio de la independencia del Perú es que, repito, el virreinato del Perú, y en particular Lima, era el gran bastión realista, era el gran bastión donde estaba el virrey, ¿no? Y por tanto, para San Martín y para Bolívar era fundamental derrotar al virrey del Perú. De hecho, Abascal tuvo mucho éxito en la derrota de varias expediciones que desde el Río de la Plata intentaron llegar al Perú por el Alto Perú, por la actual Bolivia. Sin embargo, el año en que Abascal dejó el virreinato, 1816, se produjo la Declaración de Independencia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la declaración de la independencia de Buenos Aires en 1816 y el triunfo de San Martín en el Río de la Plata generaron mucha preocupación en Lima, en las autoridades virreinales. Además, se acababa de derrotar al movimiento revolucionario de Mateo Pumacahua en el Cusco en 1814-15, y la autoridad del virrey Abascal se había afianzado, ¿no? Pero las noticias de los éxitos de San Martín en el Río de la Plata impulsaron a los separatistas peruanos a seguir batallando para ganarse a la opinión pública, ¿no? Y allí destaca la figura, repito, de José de la Ribagüero, ¿no? Como dice el historiador canadiense Timothy Anna, refiriéndose al ambiente en el Perú de ese periodo, antes de la llegada de San Martín, él habla de una revolución de expectativas crecientes, ya que fueron frecuentes las promesas de ascensos y de otros beneficios que los patriotas hacían a los miembros de la élite peruana y a los criollos en general, ¿no? Y cuando finalmente en 1818 San Martín triunfa en Maipú, en la batalla de Maipú en Chile, ya no estaba Abascal, ¿no? Hubo gran entusiasmo entre los patriotas peruanos y San Martín empezó a recibir una serie de planes de campaña enviados a él desde Lima para conquistar el Perú, ¿no? Quisiera hablar también de las ideas jurídicas, lo cual es bien importante porque eso generó un ambiente que finalmente lleva a la independencia. Quería referirme en primer lugar a un gran jurista limeño, José Baquíjano y Carrillo, nacido en Lima en 1751 y fallecido en Sevilla en 1817. José Baquíjano y Carrillo era un típico criollo, hijo de un comerciante vasco acaudalado y
y su madre era descendiente de los primeros conquistadores del Perú. Era el típico criollo limeño, catedrático de la Universidad de San Marcos, y Baquijano fue el gran defensor del reformismo dentro del virreinato. Baquijano buscó que se rectificaran los errores que se estaban cometiendo a fines del siglo XVIII y muy en particular en la represión de los movimientos de inquietud social o de abierta rebelión que se dieron en el marco de la aplicación de las reformas borbónicas. Baquijano desarrolló una precoz y brillante carrera académica, tuvo una visión crítica. El virrey Abascal lo tenía, entre comillas, fichado, diríamos hoy, tenía muchas sospechas sobre él, y el momento de gloria de Baquijano fue cuando él pronuncia en 1781 el célebre elogio del virrey Jáuregui en la Universidad de San Marcos. Cada vez que llegaba un virrey a Lima, había una ceremonia académica en la Universidad de San Marcos y un catedrático pronunciaba un elogio, que era un discurso de bienvenida donde en principio se decían cosas buenas del virrey entrante. Pero Baquijano, en su elogio, si bien dijo algunas cosas buenas del virrey Jáuregui, lanzó muchas críticas al gobierno virreinal anterior por la represión frente a Túpac Amaru. Luego volveremos al elogio. Y otro jurista importante fue Manuel Lorenzo de Vidaurre, un poco menor que Baquijano, limeño también como Baquijano, que es muy interesante porque él fue oidor de la Audiencia del Cusco, o sea, él fue un agente de la administración virreinal. Luego fue un liberal reformista y luego se pasa a unas posiciones separatistas y luego fue presidente de la Corte Suprema del Perú. O sea, es un hombre que en su propia vida se ve ese cambio, ¿no?, de paradigmas intelectuales, ¿no? Voy a ir avanzando porque creo que ya me falta, tengo todavía tiempo, ¿no? Sí. Baquijano, vamos a volver a Baquijano porque él tiene unas frases que no quiero dejar de compartir con ustedes, ¿no? El elogio del virrey Jáuregui, pronunciado en la Universidad de San Marcos el 27 de agosto de 1781, en un contexto de gran tensión, ya que pocos meses antes había sido ejecutado Túpac Amaru II en la Plaza de Armas del Cusco, ¿no? En el marco de la llegada del visitador José Antonio de Areche, enviado por el rey Carlos III. El visitador tuvo como cometido principal poner en ejecución el plan de reformas del rey y muy en particular aquellos puntos referidos al aumento de la recaudación por parte de la Real Hacienda. El doctor John Lynch, historiador inglés, decía que de alguna manera las reformas borbónicas fueron la segunda conquista de América. O sea, lo que los borbones querían era ajustar las clavijas en lo tributario, en lo impositivo, ¿no? Y eso, claro, a las élites americanas. José Gabriel Condorcanqui formaba parte de las élites americanas. Él era un gran importador de mulas desde Salta, en la actual Argentina. Era un gran comerciante de mulas. Él llevaba mulas de Salta hacia el Cusco. Y claro, su negocio pues, fue gravado con mayores impuestos, ¿no? Entonces, cuando llega el siguiente virrey, el virrey Jáuregui, Baquijano pronuncia un elogio donde en efecto dice muchas cosas buenas del nuevo virrey, pero le advierte que no cometa una serie de errores, ¿no? Y fue muy valiente al pronunciar esas palabras. Es más, el elogio normalmente se imprimía y se entregaba al entrar al Salón General de San Marcos a todos los asistentes, ¿no? Es como si hoy ustedes hubieran llegado y hubieran recibido un texto de lo que yo fuera a decir, ¿no? Bueno, el visitador terminó tan furibundo contra el elogio que mandó secuestrarlos, o sea, recoger los ejemplares y quemarlos, ¿no? De hecho, el elogio del virrey Jáuregui, hoy día en el mundo hay poquísimos ejemplares de ese folleto y son muy valiosos, evidentemente, ¿no? Por lo raros. Entonces, Baquijano fue muy valiente, ¿no? Inclusive se sabe que personas cercanas a él le advirtieron del peligro de criticar tan duramente al gobierno virreinal poco después de la ejecución de Túpac Amaru. Sin embargo, Baquijano no dudó en reclamar un buen gobierno. Repito, Baquijano nunca fue defensor de la independencia. Hay autores que dicen que al final quizás en Sevilla, con la reacción absolutista, pudo serlo, pero no hay constancia de eso, ¿no? Lo que hizo con gran estilo en el elogio fue combinar duras críticas con elogios al nuevo virrey, ¿no? De cuyas buenas intenciones estaba seguro, según decía él, ¿no? Por ejemplo, no temió la mención a la política sangrienta, ¿no? Dijo, aquí ha habido políticas sangrientas que deben erradicarse, ni dudó en afirmar que destruir a los hombres no es ganancia, si bien al mismo tiempo sostenía que Jáuregui desprecia esas
ideas, ¿no? De este modo, combinando críticas al gobierno virreinal con elogios a la persona del nuevo virrey, esa pieza oratoria supuso una audaz denuncia frente a los abusos. Y quiero citar dos párrafos que son los más famosos, pero que son realmente durísimos, ¿no? El primero dice lo siguiente, y esto lo decía, repito, delante del virrey. Decía Baquíjano: la sangrienta política aconseja que el ultraje ha de tener término, pero no su castigo, que es flaqueza ceder a la piedad. O sea, diciendo, es un error ensañarse con los rebeldes, es un error ser tan vengativo, ¿no? Se complace viendo al indio abatido, o sea, la sangrienta política, ¿no? La sangrienta política se complace viendo al indio abatido, luchar con los horrores de su suerte e implorar el cuchillo por fin de sus tormentos. Pero vuestra excelencia desprecia esos partidos. Prudente considera que la vida del ciudadano es siempre preciosa y respetable, que destruir a los hombres no es ganancia, que las armas que solo rinde el miedo en secreto se afilan, brillan y esclarecen en la ocasión primera que promete ventajas. O sea, no se engañe, señor virrey, porque la represión que se puede organizar luego hace que el resentimiento pues sea mayor. Y luego hay otro párrafo que es el que más me gusta, ¿no? el más rotundo, dice: atacó de modo directo al absolutismo. Esto también fue fuerte, ¿no? Porque estamos hablando del tiempo de Carlos III. Y dijo: el bien mismo deja de serlo si se establece y funda contra el voto y la opinión del público. Fíjense qué interesante. Repito, el bien mismo deja de serlo, o sea, el bien mismo deja de ser bien si se establece y funda contra el voto y la opinión del público. ¿Esto no es la democracia? Yo creo que esto lo podríamos firmar todos nosotros, ¿no? Creo. Y luego dijo: mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía. Y esto no lo dijo, repito, en las Cortes de Cádiz, lo dijo en 1781. Obviamente, Baquíjano mostraba la influencia de sus lecturas de autores franceses de la Ilustración y de los inicios de los años revolucionarios, pero también dejaba ver un bagaje intelectual mucho más amplio que, en cuanto a la doctrina política, denotaba una clara influencia de la llamada doctrina populista del ejercicio del poder, que provenía de pensadores tan antiguos como San Isidoro de Sevilla, con la célebre frase: rex eris si bene facies, serás rey si actúas bien. La idea en el tiempo del virreinato era que el rey era sobre todo un supremo juez, y que la función del rey era dar a cada uno lo suyo, y que si el rey le quitaba a alguien lo suyo, pues incurría en tiranía, y uno podía rebelarse contra el rey, ¿no? Esta es la idea de la justificación del ejercicio del poder a partir del beneplácito de la población. Y eso, te repito, tenía un origen muy antiguo, y eso fue continuado luego por ilustres pensadores españoles como Francisco de Vitoria o Francisco Suárez. Todo eso estuvo en los fundamentos de la posición de Baquíjano al defender la opinión popular como base de la autoridad política. Esto es muy actual, ¿no? Además, al hacer sus planteamientos sobre el buen gobierno, discrepó con ideas fundamentales de prominentes ilustrados. Por ejemplo, se manifestó opuesto a la división de poderes en la estructuración de una sociedad política. En ese sentido, describió la situación de Inglaterra como un perpetuo debate de tres diversos poderes, obstinado siempre en conservar el equilibrio de la autoridad, quimera en política y aún perjudicial a ella. Baquíjano luego tuvo gran influencia en la prensa de la época de la independencia. Bueno, luego fue nombrado consejero de Estado y luego vino a España en la época de las Cortes de Cádiz. Tuvo realmente una muy importante influencia en España, pero cayó en desgracia con la reacción absolutista de Fernando VII, y fue de alguna manera desterrado, bueno, en fin, apartado a Sevilla, donde muere en 1817. Pero no se ha encontrado ningún documento, ninguna carta, ninguna referencia de Baquíjano a favor de la independencia. Aparte que él muere 4 años antes de la proclamación de la independencia del Perú, ¿no? Tengo otras citas de Baquíjano, pero no puedo leerlas por razones de tiempo. Pero, por ejemplo, aquí hay otra que es muy interesante, ¿no? Donde en este caso esta es atribuida a Baquíjano en un periódico de Lima, de la época, de la década de 1810, donde dice: ya es pues indispensable hacer entender a los reyes de España que no se han hecho los pueblos de la tierra para servir a sus caprichos, que la nación no los hace reyes para que usurpe el vicio los premios de la virtud, que el poder que les comunica la nación no es para esclavizar al hombre libre, igual a ellos por naturaleza. O sea, el poder no es para esclavizar al hombre libre, sino para servirlo, ¿no?
Entonces, pero jamás se le pasó a Baquijano, repito, por la cabeza la posibilidad, al menos explícitamente, de la independencia. Y luego Vidaurre, del cual hemos hablado también, por ejemplo, en una memoria sobre la pacificación de la América Meridional, que escribió en 1817, ¿no?, donde decía que España debía gobernar de otro modo porque el hombre de entonces no era el mismo que había encontrado Pizarro. O sea, el peruano original que había encontrado Pizarro ya no era el peruano del siglo XIX. Y fíjense lo que dice: no es el indio tímido, ignorante, supersticioso al que hoy se va a sujetar. No es aquel que creía al hombre y al caballo un solo sujeto. El americano hoy es el español mismo. Sabe que si sus fuerzas naturales son algo menores que las de Europa, las armas de fuego igualan a la robustez y a la debilidad cuando no es esta absoluta, ¿no? En este escrito, por ejemplo, Vidaurre reprobaba la represión de las fuerzas realistas contra los movimientos insurgentes en diversas partes de América del Sur, como Quito, La Paz y Chile, y planteaba políticas de persuasión por medio de un mejor gobierno, como las armas más eficaces para lograr la felicidad de los americanos y el mantenimiento de la autoridad del rey, con el fin de que Fernando VII fuera reconocido, dice él, como redentor, padre y amigo de sus vasallos. Fernando VII, la verdad es que fue un desastre de rey, perdón, en fin. Esto fue terrible, porque realmente haciendo un ejercicio de ucronía, o sea, si hiciéramos un ejercicio de lo que pudo ocurrir y no ocurrió, en realidad la historia iberoamericana hubiera sido muy distinta, ¿no? En fin. Todavía Vidaurre, por tanto, consideraba la independencia como inconveniente, ya que América, decía él, aún no se halla tan ilustrada que pueda gobernarse por sí misma, ¿no? Él considera que todavía no era el momento de la independencia. Pero luego, con las propias divisiones entre los españoles, con la reacción absolutista, etcétera, pues cada vez empieza a tener más fuerza las visiones separatistas y se producen grandes debates entre los reformistas y los separatistas, ¿no? Al igual que una serie de debates sobre la forma de gobierno. ¿Cuál forma de gobierno sería la más adecuada? ¿La forma monárquica o la forma republicana? Como ya dije, San Martín se decantó por la monarquía, inclusive envió a dos importantes colaboradores suyos, Juan García del Río y Diego Paroacién, a Europa a buscar un príncipe. A buscar un príncipe que pueda ser rey del Perú, ¿no? La solución inicial en México fue también la monarquía, ¿no? Aunque muy breve, y en Brasil también, con lo cual era algo bastante, en principio, previsible, ¿no? Pero en el fondo de todo esto, independientemente de la discusión sobre la monarquía o la república, los conceptos que estaban, pues, de alguna manera cada vez afirmándose más, eran los conceptos de soberanía, de libertad, de igualdad, que provenían directamente de la Constitución de Cádiz de 1812, al igual que de la francesa de 1791. Se entendía que el pueblo de hombres libres era el depositario de la soberanía, y esta fue una idea constantemente repetida en las polémicas en torno al cambio del sistema político. De este modo se ponía de relieve la figura del hombre libre y perteneciente a una ciudad como requisito para formar parte del nuevo modelo político. O sea, ¿cuál es la gran novedad en cuanto a este tema? Que con la independencia aparece la idea del ciudadano libre e igual, ¿no? Ahora, el tema fue muy complicado, porque, por ejemplo, cuando Bolívar abole las comunidades indígenas, en el fondo la situación del indígena fue peor, porque el indígena dejó de tener la protección comunitaria y pasó a ser un ciudadano libre igual más, pero sujeto a, pues, los abusos, los engaños de criollos, mestizos, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, en ese sentido, la situación era bastante complicada, ¿no? Y quisiera empezar ya el final de la charla, porque creo que ya va siendo hora de terminar, me parece, con algunos ejercicios de ucronía, en concreto uno que lo hace. La ucronía, repito, es la historia contrafactual, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Fernando VII no hubiera tenido la reacción absolutista, por ejemplo, ¿no? Bueno, y Jorge Basadre, el gran historiador de la República del Perú, por ejemplo, él dice, ¿no? Si hubiera ganado la rebelión separatista de este señor, Mateo Pumacahua era un curaca, o sea, un señor étnico de Chinchero, en el Cusco, un hombre muy acaudalado,
de la nobleza indígena, que en la rebelión de Túpac Amaru apoyó al virrey fuertemente, pero en 1814 lideró, junto con otros, una rebelión que fue aplastada por el virrey Abascal. Y entonces Basadre dice, ¿no?, que si hubiera ganado la rebelión cusqueña de Pumacahua, o sea, si el Perú independiente hubiera nacido a partir de una rebelión en el Cusco, ¿no?, dice Basadre, habría surgido un Perú nacional sin interferencias desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. Porque en el Perú muchas veces se dice, ¿no?, Lima está de espaldas a la sierra, Lima está de espaldas al verdadero Perú. Entonces él dice, bueno, si se hubiera, digamos, promovido la independencia desde el Cusco, como que el Perú sería un país, repito, más mestizo, más indígena, más criollo, según dice Jorge Basadre. Basadre también está de acuerdo con, básicamente, ¿no?, o presenta la propia idea de la independencia como una guerra entre peruanos, ¿no? Y él utiliza una expresión que es muy interesante. Él dice que lo que se ve con la independencia es que hay una creciente conciencia de sí entre los peruanos. O sea, hay una conciencia de que éramos algo diferente, que la sociedad peruana era una sociedad distinta. Ahora, con muchas incertidumbres, ¿no? Por eso Basadre, él tiene un libro muy interesante que yo siempre recomiendo, que se titula Perú, Problema y Posibilidad, ¿no? Porque realmente el Perú tiene muchos problemas, pero también tiene muchísimas posibilidades, ¿no? La propia complejidad del Perú es muy interesante, ¿no? Y quiero ir terminando con una cita del doctor José Agustín de la Puente, cuando hablaba justamente de esta promesa de la vida peruana que todavía está sin concretarse. Estamos en 2025, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos tenido 7 presidentes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, no? Pero por otro lado, la economía peruana sigue creciendo y la vida cotidiana... Bueno, es más, yo me he ido ahora al Perú, al Congreso de la Lengua Española, y en medio pues hubo una vacancia presidencial y apareció un nuevo presidente, y normal, ¿no? Y aquí estamos. En fin. Dice, la creación de un Estado eficaz que reemplazara la autoridad... Por ejemplo, la gran preocupación de Hipólito Unanue era ese: ¿cómo creamos un Estado eficaz que reemplazara la autoridad del virrey, ¿no? La creación de un Estado eficaz que reemplazara la autoridad virreinal y evitara la anarquía y el despotismo fue un asunto central. Del mismo modo, era urgente afirmar un nuevo principio de autoridad en el cual creyeran los peruanos. Ganar la emancipación fue la gran esperanza, pero ganar la estabilidad en la vida social era condición imprescindible para no perder la independencia. Y no quisiera dejar de mencionar, ya para terminar, a otro personaje que es muy importante, que es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este es realmente un precursor. Este es un joven que era novicio jesuita en el Cusco a fines de la década de 1760, cuando Carlos III manda expulsar a los jesuitas de España y de todos sus dominios. Una madrugada lo sacan del seminario del Cusco, lo llevan al Callao, lo meten en un barco junto a sus otros colegas jesuitas, se va a Italia, luego deja la compañía, en fin, deja la vida religiosa y se convierte en un gran activista contra el rey de España, ¿no? Pero basado por un lado en el trauma de haber sido expulsado, ¿no?, y por otro lado en la idea de que en América existía una nueva realidad que era distinta a la española y que los americanos tenían el derecho a autogobernarse. Y él tiene un documento que es muy importante, que fue publicado en 1799, Carta a los Españoles Americanos, ¿no?, donde dice, el Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. O sea, él dice, bueno, nosotros somos algo diferente. Él es la primera voz, digamos, que plantea una separación, antes incluso de 1808. ¿No? Porque lo habitual es que, o digamos lo más frecuente fue que las posiciones independentistas aparecieran después de la invasión francesa, no antes. Pero lo cierto es que, en efecto, se da a lo largo de todo el tiempo virreinal digamos, el desarrollo de una sociedad, como dije, diferente, ¿no? Y ustedes, si van al Perú o si van a cualquier país hispanoamericano, pues lo notarán, verán, yo aquí en Córdoba, ¿no?, que veo muchos elementos, ¿no?, que me hacen recordar tanto al Perú en muchas cosas, otros no,
¿no? Pues hay una gran influencia. Somos lo mismo y a la vez no. ¿No? O sea, tenemos muchos elementos en común, pero se trata de una realidad diferente. Entonces, esa sociedad diferente, pues de alguna manera llegó un momento en que vio digamos, la oportunidad de autogobernarse. Ahora, haciendo otro ejercicio de ucronía, si no se hubiera producido la invasión francesa de España, yo pienso que esa independencia se habría dado de todas maneras, pero se habría dado después y quizás se habría dado de una manera más pacífica, ¿no? Bueno, les pido disculpas porque he hablado un poco quizá atropelladamente. El tema es muy amplio, da para mucho, hay muchos otros aspectos que no hemos mencionado. La idea no era hablar de las batallas, de los acontecimientos políticos, porque ya los conocemos, sino lo que a mí me interesaba era sobre todo que se entendiera cómo en el fondo la independencia es un fenómeno bastante más complejo de lo que normalmente se piensa, ¿no? Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Hola, buenas tardes y enhorabuena por su disertación. Gracias. Yo quería... estoy de acuerdo con usted que la Revolución Francesa, la entrada de los franceses en España es el disparo de inicio de las independencias americanas. También hay que hablar de que San Martín, ha hablado usted de San Martín con Bolívar, pero San Martín y Bolívar no llegaron a buenos acuerdos los dos, ¿no? Puesto que terminaron casi a las manos, ¿no? Y luego que San Martín tampoco tenía tanto interés en el Perú, porque tampoco ha hablado usted de la segregación del Alto Perú, de Bolivia, en manos de San Martín, de cómo San Martín lo mismo le daba a Chile que le daba al Río de la Plata, que le daba al Perú, que le daba a Bolivia. Él en realidad no era más que un español que había combatido contra los franceses aquí en España y que luego va a América a rebelarse contra el poder de su rey. Yo creo, y ya parafraseando a Vargas Llosa, como usted lo ha nombrado antes, la famosa frase de ¿cuándo se jodió el Perú? Yo pienso que el Perú se jodió en el momento que abandonan el poder virreinal, en el momento en que las oligarquías peruanas criollas se hacen con el poder y abandonan, como usted ha dicho, a los indios, a los aymarás, a los quechuas, etcétera, que son los que se van quedando, como usted ha dicho, muy libres, muy individuales, pero siempre bajo el poder oligarca, que es el poder que actualmente estamos viendo por toda América hispana. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En fin, bueno, hay varios temas. Efectivamente no he hablado de San Martín y de Bolívar, sino de pasada, porque, bueno, era complicado hablar de tantas cosas. Tampoco es que se pelearan San Martín y Bolívar, simplemente San Martín se retira, ¿no? Después de la famosa entrevista de Guayaquil, San Martín, la verdad es que tuvo una campaña militar bastante poco exitosa, por ser delicado, ¿no? Y entonces, claro, él vio que era necesario tener un liderazgo, digamos, más fuerte, etcétera, que era el que podía ofrecer Bolívar, y desde el punto de vista, digamos, táctico, estratégico, efectivamente Bolívar pues fue en ese sentido hizo una gran labor, ¿no? Ahora, San Martín, no sé, eso de que no le importaba tanto el Perú, no, es curioso, porque los peruanos, en general, ¿no? Yo creo que en la memoria histórica de los peruanos la figura de San Martín resulta más simpática que la de Bolívar, porque además Bolívar luego es presidente de la Gran Colombia, hay una guerra entre el Perú y la Gran Colombia, el año 1828, entonces Bolívar, digamos, como que es una figura más controvertida. Y hay unas cartas muy interesantes de San Martín. San Martín muere en 1850 en Francia, y el año 1845, cuando llega al poder Ramón Castilla y el Perú empieza después de 20 años de anarquía, empieza a, de alguna manera, institucionalizarse, ¿no? Él escribe a Ramón Castilla y lo felicita, y le dice, bueno, ojalá que con esto ya, porque justamente San Martín, el gran temor suyo para no establecer la república era la anarquía, y precisamente eso es lo que se produce en las décadas de 1820 y 1830, ¿no? Aparte de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, etcétera, ¿no? Y luego lo de las oligarquías, bueno, eso es relativo también porque, ojo, no olvidemos que esas oligarquías criollas ya tenían gran poder en el siglo XVIII, y precisamente muchas de ellas son las que se rebelan contra las reformas borbónicas de Carlos III, ¿no? Hay un libro muy interesante
de dos historiadores norteamericanos, Mark Burkholder y David Chandler, titulado De la impotencia a la autoridad, ¿no? Para referirse justamente a ese paso, ¿no? de un siglo XVII mucho más autónomo en América a un siglo XVIII en el que los Borbones buscan centralizar todo, etcétera, ¿no? Pero, en fin, yo creo que tampoco podemos ser tan rotundos al decir, bueno, pues este es el punto, ¿no? En el cual todo, en fin, se fue al diablo, etcétera. No, yo creo que son, digamos, etapas diferentes, ¿no? Pero en efecto, yo creo que el propio Jorge Basadre dice, ¿no? Que los países que tienen una historia con muchos traumas, con muchas situaciones conflictivas, sus historiadores son muy dados a la ucronía, o sea, son muy dados a decir, pero si esto no hubiera ocurrido así, etc. Y en el Perú, incluso hay un libro muy interesante en el Perú que han hecho varios historiadores titulado Historia contrafactual del Perú, ¿no? Donde justamente la idea es que en diversos capítulos se cuente cómo, es un ejercicio de realidad literario, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tales cosas no hubieran ocurrido, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que podría decirle. Pues yo también quiero empezar dándote la enhorabuena por la conferencia y enlazando con lo último, la respuesta a la pregunta. De hecho, el siglo XVII se toma como la primera independencia, ¿no? Y en ese ejercicio de ucronía te había estado recordando, porque tengo el regusto, ¿no? De que a los americanos, como no le dejaron ser españoles americanos, se hicieron mexicanos, peruanos, argentinos, ¿no? Y eso en el siglo XIX al final sigue pasando, ¿no? Porque es lo mismo que pasa en Filipinas y en cierto modo también que pasa en Cuba. Lo cual da una sensación también de tristeza ver hasta qué punto están fuera de la realidad, ¿no? También los gobernantes, ver a personas como las que ha citado Paquíjano y Carrillo, Vidaurre, ¿no? Son gente que está como anticipándose y viendo con esa claridad y ese deseo, que no son los únicos, porque en México hay otros que también están diciendo a las claras que ellos Lo que quieren ser es españoles americanos y que les dejen ser españoles americanos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y con respecto al siglo XVII, en efecto, si ustedes ven, por ejemplo, la producción de la mina de plata de Potosí en el Alto Perú, a lo largo del siglo XVII la proporción de plata que se va quedando en el virreinato es cada vez mayor, ¿no? Es cada vez mayor ante la impotencia de la monarquía, que lo que buscaba era la mayor cantidad de acuerdo con el esquema mercantilista, ¿no? Que se planteaba, que, América fuera productora de metales preciosos y compradora de manufacturas españolas. Pero en la práctica se da una autosuficiencia económica y en buena parte política en el siglo XVII, que es lo que los Borbones justamente buscan revertir, ¿no? Aunque lo revierten de manera pues un poco brusca, digamos, ¿no? Con la ejecución de Tupac Amaru, etcétera. Entonces, claro, ahí ya se genera un ambiente complejo. Ahora, es verdad que las autoridades españolas pues no oyeron las advertencias de personajes como Baquíjano, ¿no? Que planteaba, a él no se le pasó por la cabeza, repito, una separación política. Lo que buscaban era había un lema, ¿no? Que decía, vive el rey y muere el mal gobierno, ¿no? O sea, al rey se le, digamos, en principio, el respeto al rey fue bastante general hasta muy al final, ¿no? En 1796, Rizal, el nacional de Filipinas, pues también, más o menos, dice lo mismo, que el Katipunan en su revuelta, aunque lo ha metido a él en el fregado, yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Completamente contrario a Vicente. Así es, efectivamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecerle la conferencia, pero cuando ha estado hablando o comentando sobre el origen de la independencia en Perú, siempre está basado en unas ideas políticas, por ponerle algunas comillas, ¿no? Que van surgiendo y que van evolucionando. Yo la verdad es que no sé si es antes el huevo o la gallina. Si es el poder económico el que
traslada ideas o son las ideas previas al poder económico. Se sabe que cuando hay un movimiento el dinero siempre está detrás. Ha comentado algo sobre este señor que, bueno, se dedicaba a transportar mulas, ¿no? Y su negocio se vería perjudicado. De todo lo que ha hablado, ¿qué gran trasfondo económico puede haber en todo esto? Al margen de las ideas. Lo que él comentaba, todos esos grandes oligarcas que estaban defendiendo una idea o sus propios intereses. Bueno, están concatenadas las ideas con los intereses, evidentemente. Ahora, yo no he hablado solo de ideas, yo he repetido, creo que más de una vez, cómo, bueno, lo dije una vez creo, ¿no? Que la independencia en el fondo es fruto de la vida cotidiana. Es decir, de una sociedad que en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, etcétera, se va creando. Porque en el fondo lo que se produce en esos 3 siglos es la aparición de una sociedad nueva, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el Congreso de la Lengua Española, fue muy interesante una ponencia sobre el castellano peruano. Yo no sabía que los lingüistas pues hablan de un castellano peruano, de un castellano ecuatoriano, en fin, y acá hay un castellano pues cordobés y otro madrileño, lo que fuera, ¿no? Y es tan interesante la riqueza del castellano peruano y los distingos con los otros castellanos. Bueno, eso es fruto de esa nueva realidad donde, por ejemplo, hoy usted viaja por el Perú, sobre todo por la sierra, y todo está lleno de eucaliptos. El eucalipto ni siquiera llega con los españoles, llega efectivamente con los españoles, pero de Australia en el siglo XVIII. Y hoy es un elemento básico del paisaje peruano, el eucalipto. Eso no existía. Y los platos de la tan celebrada gastronomía peruana, todos los platos de la gastronomía peruana, no se entienden sin elementos autóctonos y elementos europeos, empezando por el ceviche, ¿no? Entonces, en el fondo, claro, luego, evidentemente, no hemos hablado de los intereses económicos también ya globales de, por ejemplo, Gran Bretaña, etcétera, en todo esto, ¿no? Pero para mí lo más importante, sin dejar de lado lo económico, evidentemente, si usted me preguntara cuál es el elemento crucial que explica en el fondo la independencia, yo diría una sociedad que se reconoce diferente de la española. No son España, ¿no? No son tampoco opuestos, pero no son España, ¿no? Esa creo que sería la idea fundamental, me parece a mí, ¿no? No sé si he contestado la pregunta. ¿Alguna preguntita más? Para terminar, me voy a permitir yo la última preguntita referente a Tupac Amaru. Se ha dicho que fue descuartizado en la Plaza Mayor de Cuzco. ¿Y a qué se debe esa animadversación contra un indígena? Bueno, era indígena. Era mestizo. Era mestizo. ¿A qué se debe esa exageración, digamos, que podía provocar levantamientos, como luego provocó levantamientos posteriores, ¿no? Claro, lo que pasa es que el levantamiento de Tupac Amaru fue el más grave, ¿no? Asustó mucho a las autoridades virreinales, ¿no? Y efectivamente, a partir sobre todo de la actuación del visitador Areche, hubo es lo que Baquijano llamó la sangrienta política, ¿no? Hubo una represión, porque no solamente se le ejecuta de una manera bastante cruel, sino que se le hace ver la ejecución de sus parientes antes, ¿no? O sea, una cosa realmente muy grave. Y de allí la valentía de Baquijano, en meses después de la ejecución de Tupac Amaru, de enfrentarse al visitador y al nuevo virrey y decir cómo esa sangrienta política no debía continuar, ¿no? En fin, pero sobre Tupac Amaru hay muchísimos estudios muy variados. Es una rebelión además que tiene una secuela luego en el Alto Perú, ¿no? Y que realmente fue crucial porque hizo inclusive que se creara la Audiencia del Cusco, ¿no? La Audiencia del Cusco se crea como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru, en fin, que aparecieran las intendencias en vez de los corregimientos. O sea, fue para la monarquía un golpe muy fuerte, definitivamente, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su visita a Córdoba.
No, gracias a ustedes. La conferencia nos ha parecido, bueno, hablo en mi nombre, pero yo creo que en nombre de todos también. Más bien, quiero reiterar el pedido de disculpas porque no puedo hablar de todos los temas. Por ejemplo, lo que preguntaba la señora con respecto a los temas económicos, sí, pues efectivamente o sea, hay que buscar un hilo conductor para explicar un tema muy complejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero de todas formas, el sentimiento real de lo que fue la independencia y lo que era la sociedad en aquel momento que propicia la independencia, yo creo que ha quedado clara. Pues muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por haber venido a Córdoba a impartir esta clase magistral. Gracias, encantado. Gracias. Gracias.